Hola, hoy te quiero explicar el tema del género narrativo. El género narrativo es unos tipos de textos muy amplios. Solo voy a explicar algunos porque este video está realizado para los estudiantes de grado tercero. Cuando utilizamos el género narrativo podemos encontrar palabras muy relacionadas como narrar, contar y relatar. Cuando escuchemos estas tres palabras nos están hablando sobre lo mismo, sobre el género narrativo. Al género narrativo pertenecen todos los textos que nos cuentan historias, como los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas y las novelas. En una narración se pueden contar tanto hechos reales como irreales o una combinación de hechos reales y ficticios. Cuando hablamos del género narrativo, encontramos que todos tienen una misma estructura: inicio, nudo y desenlace. En este género narrativo encontramos unos elementos en común, los cuales son personajes, acciones, tiempo y espacio. Y en el género narrativo encontramos diferentes tipos de textos, entre ellos el mito, la leyenda, el cuento, la fábula y la novela. Voy a empezar a explicar cada uno de estos elementos a continuación. Cuando hablamos de la estructura de la narración y mencionábamos que tenía inicio, nudo y desenlace, en el inicio encontramos que se nos presentan los personajes del relato o del cuento, de la historia, el lugar y el tiempo en el que suceden las acciones. Por eso, cuando iniciamos a leer un cuento, nos va a decir: había una vez, en un lugar muy lejano, el príncipe y sus padres. Entonces ahí nos están mencionando los personajes, el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia. Después, en la narración encontramos el nudo. El nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Y por último encontramos el desenlace. Al desenlace también lo encontramos con la palabra final y al nudo con la palabra desarrollo. En el desenlace se le da solución al conflicto y puede tener un final abierto o cerrado. En ese cerrado es que terminan feliz o no, y en el abierto es que deja a la imaginación del lector algunas incógnitas. En los elementos de la narración voy a hablar sobre los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. Los personajes. Los personajes los podemos clasificar como principales y secundarios. En los principales encontramos dos tipos de personajes. Encontramos los protagonistas y los antagonistas. Los protagonistas son aquellos que realizan la mayor parte de las acciones y los podemos catalogar y los podemos también encontrar en las diferentes narraciones como esos personajes buenos de nuestras historias. Y los antagonistas son aquellos personajes que se oponen a los protagonistas y a las metas de los protagonistas. En este caso, les traje de imagen a Blancanieves, que sería nuestra protagonista, y antagonista a la Bruja Malvada. Los personajes secundarios son aquellos que pueden ayudar a los protagonistas, pero también en ocasiones encontramos personajes secundarios que son aliados de los antagonistas, o sea, de los malos del cuento. También encontramos en nuestras historias y relatos espacios. Los espacios son los lugares donde se desarrollan las historias. Dependiendo del tipo de historia que leemos o escribimos, es el tipo de espacio en el cual se desarrolla la historia. Por ejemplo, si estamos escribiendo o leyendo sobre un cuento de terror, lo más probable es que vamos a encontrar como espacio o lugar en el que se desarrolla la historia una casa embrujada, un bosque tenebroso.
Si hablamos de princesas, príncipes y reinas, lo más probable es que vamos a utilizar un lugar o espacio como un castillo. También encontramos cuentos de aventuras. Entonces podemos utilizar otros espacios como bosques, barcos y otros tipos de lugares en los cuales puedan desarrollarse en este tipo de historias. El tiempo, la narración lo podemos tener de tres formas. Un tiempo histórico en el que nos ubica la historia en una época. Esa época puede ser pasada, puede ser una época presente o puede ser una época futura. En una época pasada podemos escribir una historia de dragones, de cazadores, de gladiadores. En un tiempo presente podemos usar eh, un tiempo en el que los estudiantes estudian desde casa, en el que los niños van en metro de un lado al otro. Y un tiempo futuro podemos establecer viajes en el tiempo, eh, diferentes acciones. En el tiempo cronológico es el tiempo que se demora la historia en narrarse, no en el tiempo en el que yo leo la historia, sino cuánto tiempo transcurre dentro de la historia. Cuando hablamos, por ejemplo, de Caperucita Roja, podemos hablar de que ese tiempo cronológico fue un día, porque nunca durante ese relato pasaron noches. Otro caso es La Bella Durmiente. La Bella Durmiente dura años en ese tiempo cronológico de la historia, porque la Bella Durmiente duerme incluso años en algunas versiones de las historias. Y el tiempo atmosférico se relaciona con el clima que tiene nuestra narración. Un día lluvioso, una noche cálida, hacía un tiempo de verano, de primavera, de otoño o incluso de invierno en algunas historias. Entonces podemos encontrar este tipo de tiempo en nuestras historias y narraciones. Las acciones. Las acciones son aquellos acontecimientos importantes que transcurren en la narración. Los podemos clasificar en acciones principales y secundarias. Las acciones principales son aquellas que si las quitamos de la historia, cambia por completo el desarrollo de la misma. Cuando encontramos el género narrativo, también encontramos que existen diferentes tipos de textos narrativos. Les voy a hablar sobre el mito, la leyenda, la fábula y el cuento. Cuando hablamos del mito, hablamos de que es un texto narrativo en el que se relatan el origen de los seres, las creencias y las cosas. Podemos encontrar mitos cosmogónicos, teogónicos y origen. Los cosmogónicos nos hablan sobre el origen del universo, los teogónicos sobre los dioses y el origen sobre la explicación de diversos fenómenos de la naturaleza. En los mitos, el tiempo y el lugar donde ocurren los hechos no se indican con exactitud, porque fue un tiempo indeterminado y en un pasado muy lejano. Entonces, siempre va a ser un lugar impreciso, pero pueden darnos una zona o una región para localizarnos y hacernos un ambiente en qué lugares se pudieron dar estos mitos. Cuando hablamos de la leyenda es un relato tradicional, ese sí es más de regional, de regiones o de países, y se narran hechos fantásticos y extraordinarios. Se puede originar a partir de lo que realmente ocurrió, pero con el paso del tiempo las personas han convertido esos hechos en fantásticos. Esto quiere decir que
Antes, hace mucho, mucho tiempo, todas las leyendas y cuentos no eran escritos, pasaban de generación en generación a través del relato de los abuelos. Y al pasarlo de generación en generación, algunos hechos fueron modificados, por lo que cambiaron algunos elementos propios de esa narración. Algunos ejemplos de la leyenda son la Llorona, el hombre caimán y la patasola. Otro tipo de texto narrativo es la fábula. La fábula es una narración siempre protagonizada por animales. Estos animales se llama personificación a que estos animales, los que sean, se van a comportar como seres humanos, van a tener características propias de los seres humanos, van a personificar actitudes, cualidades como la movilidad o cualidades negativas como la envidia, y siempre se van a caracterizar porque al final nos van a dejar una enseñanza o una moraleja. Algunos ejemplos de fábulas son el león y el ratón, la cigarra y la hormiga, el zorro y el cuervo. El cuento. El cuento es una narración breve en el que se cuentan hechos imaginarios o reales y que le suceden a unos personajes en un lugar y en un momento determinado. Algunos personajes de los cuentos tradicionales son princesas, príncipes, hadas, gnomos y brujas. Sabemos que dependiendo del tipo de cuento que estamos leyendo o escribiendo, es también el tipo de personajes. Por ejemplo, si yo quiero leer un cuento policíaco, voy a tener detectives, voy a tener un caso de misterio, voy a tener otros elementos. Si yo quiero realizar un cuento de aventuras, puedo utilizar a alguien que viaja de un lugar a otro como Gulliver, o puedo utilizar a Robin Hood o diferentes personajes dependiendo de la historia. Esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado mucho el video, que hayan aprendido mucho y hasta pronto.